Hace poco, aquí en YouTube, vi una entrevista a Bertrand Russell, el filósofo británico, y la entrevista fue hecha en 1952, cuando el filósofo estaba a punto de cumplir 80 años, pues había nacido en 1872. Y explicaba cómo fue una gran sorpresa lo que ocurrió a partir de 1914. Dice en la entrevista, los que nacieron después de 1914 no pueden darse cuenta de la gran diferencia que hubo entre antes y después de esa fecha. Es como si hubiera habido un nuevo orden mundial, un cambio total de la civilización humana. Es muy curioso, porque quizás muchos se pregunten mi obsesión con explicar sobre los peligros del exceso de dependencia del Estado. Pero imaginemos para poder entenderlo, porque la historia no se repite exactamente, pero sí podemos darnos cuenta de cosas que pueden ocurrir. Si ha ocurrido en el pasado, va a ocurrir en el futuro. De una forma u otra, parecida, no igual, pero no se puede descartar nada. Por eso, para poder entender este peligro de la dependencia del Estado, imaginémonos un individuo que nació 100 años antes de mi nacimiento. Yo nací en 1973. Imaginemos un individuo que nació en 1873, un año después de Bertrand Russell. Pero vamos a hacer que este individuo nazca en el Imperio Alemán. Para quien no lo sepa, tras la victoria de Prusia contra Francia en 1871, Prusia adquiere, digamos, mucho más territorio, unifica los principados alemanes y escogiendo al rey de Württemberg, creo que se llamaba el reino, se convierte en Zweite, ¿no? En Guillermo II y bueno, eligen a un Kaiser y Prusia acaba convirtiéndose en el gran imperio alemán. Un imperio indestructible que iba a durar para siempre. Un imperio que a partir de 1871 comienza también a expandirse en África, en Asia, para ser un imperio mundial como el Imperio Británico, el Imperio Francés. Imperios. Entonces, este individuo nace en 1873. Allá por los 1880 y pico, el canciller de hierro Bismarck, Otto von Bismarck, crea, quizás las fechas no son exactas, quizás pueda tener ahora algún error digamos, casual, pero básicamente la historia es así. Otto von Bismarck crea el primer estado social. Pensiones, jubilaciones, seguridad social. Los crean para el Imperio Alemán para, digamos, tener contentos a los trabajadores y tenerlos ahí trabajando. Así que todo es brillante. El futuro de este individuo que nace en 1873. Allá, cuando cumple 14, 15 años, tras haber pasado por la escuela prusiana, se hace aprendiz de la industria más importante y que comienza a tener más fuerza en esa época, es la industria del acero, la industria alemana del acero, la empresa Krupp, K-R-U-P-P, que luego se convertiría en el mayor fabricante de grandes armas, como la Gran Bertha, ¿no? del siglo siguiente, de la guerra del 14, y luego también fabricante de armas en la siguiente guerra. Pues la industria de acero se hace muy importante. Alemania tiene un gran futuro, el gran imperio alemán. Y bueno, pues este individuo, además, se le promete que cuando llegue a la vejez tendrá una pensión, hay seguridad social. El imperio alemán se convierte en el estado más progresista desde el punto de vista de los trabajadores
de todo el mundo. Marca huella y en los otros países intentan copiarle. Así que hay un brillante futuro. Además, a partir de 1880, 1890, las ferias mundiales muestran que el futuro es brillante, brillante, brillante. Electricidad, nuevas tecnologías, nuevos aparatos, la vida es más fácil que nunca para los seres humanos. En la exposición de París de finales de, no sé si, ya no recuerdo, creo que es finales del siglo XIX, incluso hay, o principios del XX, hay una línea como un camino eléctrico, que la gente no necesita caminar, se sube al camino eléctrico y va solo, ¿no? Como una lámina que se mueve, las escaleras eléctricas, las bombillas comienzan, Tesla comienza también en Estados Unidos a montar generadores eléctricos que alcanzan a las ciudades. Es decir, el futuro nunca ha sido más brillante para la humanidad, con la sociedad occidental estirando del resto de sociedades mundiales. Así que llega, bueno, a finales del siglo XIX, este individuo, bueno, pues encuentra una mujer, forma su familia y no tiene de qué preocuparse básicamente, sigue trabajando, sabe que el Estado no puede caer, es el Imperio Alemán, por favor, ¿cómo va a caer el Imperio Alemán? Y encima le va a proteger socialmente con los sistemas de seguridad social, pensiones y todas estas cosas. Y entramos en el siglo XX, que es el siglo de las luces eléctricas, el siglo que va a enviar a la humanidad al espacio, donde están de moda los libros de Jules Verne y futurismo y, bueno, que nunca en la historia conocida, oficial, se estaba viviendo tan bien, al menos en Europa, Estados Unidos. Así que nadie se podía imaginar que 14 años después, cuando este individuo llega a los 40 años, pues prácticamente nadie conocía que había una conspiración de los herederos de Cecil Rhodes, lo que se llama el Kindergarten, para destruir el Imperio Alemán y establecer el Imperio Británico como el único imperio salvador del mundo. Megalomanías, pero la historia está documentada. Y de repente en el verano de 1914, cuando este individuo tiene 41 años, ya está más allá de la mitad de su vida estadística, solo piensa en que le faltan pocos años para llegar a la jubilación, ya, bueno, los hijos se están haciendo mayores, va y en Sarajevo, o Sarajevo, hay un atentado y matan al archiduque, que ahora no me acuerdo su nombre. Y eso parece un caso aislado, pero nadie en ese momento sabía que eso era parte de este plan para crear una guerra y aplastar al Imperio Alemán. En ese momento no solo está el Imperio Alemán, está el Imperio Otomano, está el Imperio Austrohúngaro. Llevan ya años y años, décadas. El Imperio Austrohúngaro se fundó en 1867, el Imperio Alemán en 1871. Parecían fuertes, sólidos imperios, igual que el Imperio Británico, y que nada iba a moverles. Llega lo impensable. La guerra, 4 años de destrucción masiva, total, con millones de víctimas. Y en 1918 cae el Imperio Alemán, cae el Imperio Austrohúngaro, cae el Imperio Otomano. Lo que a finales del siglo XIX parecía totalmente imposible, que eso no iba a ocurrir. Y así nos encontramos a este individuo que con 45 años, en 1918,
se cae todo su mundo. Alemania es partida en trocitos, crean Polonia, se queda con lo que era la raíz de Prusia. También la Checoslovaquia se queda en un trozo, los franceses se quedan en otro trozo, Italia se queda en otro trozo, desaparece y se funde el Imperio Austrohúngaro. Y de repente toda la dependencia social del Imperio Alemán desaparece. Se crea una república, se llama República de Weimar, y 5 años después, la gran hiperinflación. El gran marco alemán que protegía a los alemanes comienza a valer menos que la tinta impresa. Menos de nada. Billetes de 1 billón, o bueno, 1.000 millones de marcos. La gente cobra cada 2 o 3 días y rápidamente lo gasta porque no vale nada. Han acabado las prestaciones sociales, se han acabado las jubilaciones, se ha acabado todo. Pero esto se recupera un poco y cuando se están recuperando llega el crack del 29. Y en 1933, cuando el individuo tiene ya 50 años, ya está en la vejez, ya comienza a tener nietos, los hijos, digamos que vamos a hacer que en esta historia los hijos superaron la Primera Guerra Mundial, y en 1933 un jovencito de 34 años austríaco toma el poder en Alemania, del Adolf Hitler, y crea un Estado socialista nacional. Por suerte, quién sabe, este individuo pues ha dejado las grandes ciudades y se ha ido a un pueblecito, porque en el pueblecito al menos puede cultivar sus patatas. Tras todas las malas experiencias de la guerra, tras el desastre, ya no tiene pensión, ya no tiene seguridad social, ya no tiene nada. Y cuando alcanza los 54 años, Alemania entra en otra guerra. Y que dura hasta el 44-45. En Europa, en Asia duró todavía unos meses más. Y se encuentra, tras haber crecido y llegado a la mayor parte de su vida, hasta el año 18, en un gran futuro, un imperio alemán que protegía a la gente, tenían trabajo seguro. Llega a 1944-45, con ya 70 años, 71, 72 años, y Alemania, toda su cultura, ha quedado destruida. La mayor parte de las ciudades, Berlín, Stuttgart, München o Múnich, Dresden, Potsdam, quedan arrasadas. No queda nada prácticamente de la época en la que él creció. La cultura alemana queda tocada de muerte. Y todo el territorio alemán está ocupado por rusos, franceses, estadounidenses y británicos. Alemania se convierte en un estado títere. Y luego dividido. Pero eso ya cuando llega a los 80 años, que no creo que este individuo hubiera llegado a los 80 años. Dejamos que este individuo, digamos que muere en el 45. Y no queda nada de aquel futuro brillante. Los que dependieron del Estado hace décadas que murieron. Él, este individuo como mínimo, sobrevivió porque se fue al campo. Porque antes de la República de Weimar cambió marcos por oro. Y no le afectó, digamos, tanto. Pero fue casi una casualidad. 1873, la vida de un individuo de 1873 nacido en el estado más avanzado de Europa, en cuestiones sociales, que iba a durar para siempre. Y cuando muere, Alemania ya no existe. Lo impensable. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Quién se hubiera preparado? El colapso total de Alemania.
Por eso yo insisto, por mucho que, por ejemplo, ahora en Europa padezcan que las cosas van medio bien con los sistemas sociales, dependientes, la divisa fiduciaria del euro, la Unión Europea y todas esas cosas, de un día para otro puede ocurrir algo inesperado, o algo que se podía prever. Gente manejando las cosas por debajo, sin que los que seamos normales nos enteremos de lo que están haciendo. Y los resultados de esa gente, tipo Grupo Bilderberg o grupos que no conocemos, acaba destruyéndolo todo. Ocurrió antes, entre el siglo XIX y el siglo XX. No descartemos de que esta calma chicha que tenemos ahora dé paso a algo no igual, pero parecido. Y esperemos que no. Esperemos que no es durante... Yo nací en 1973, que durante el resto de mi vida, de mis hijos, de sus nietos, de sus hijos, de sus nietos, no pase nada parecido. Pero de un día para otro, todo puede irse a freír espárragos, por decirlo de alguna forma. No quiero ser pesimista, solo quiero explicar que el pasado siempre es una advertencia para el presente. Tengámoslo en cuenta. No tengamos miedo, pero tengámoslo en cuenta. Estemos preparados, nada más. Espero que este vídeo te haya parecido interesante y lo compartas. Te ha hablado esta unidad humana etiquetada como José Manuel Goch. Muchas gracias por tu atención a este nuevo vídeo en este mismo canal y recuerda que en esta dirección, ventanalfuturo.com, puedes conseguir ejemplares de mi libro Ventana al Futuro, donde también explico cosas parecidas como las que te he explicado en este vídeo. Y nos encontramos en el siguiente vídeo, YouTube mediante. Si YouTube lo tiene a bien de que el vídeo aparezca en los TLs de los suscriptores, cosa que últimamente no estoy tan seguro de que esté ocurriendo. Nada, pues me he alargado un poquito en este vídeo. Hasta el siguiente, que espero que te sea igual de interesante. Nos vemos.